Mentalista. El paseo sobrenatural de Jesús a través del mar de Galilea perdura como uno de los milagros cristianos más populares. El comienzo de cada versión es idéntico. Jesús dirige a sus apóstoles a remar al otro lado de este mar interior de agua dulce, mientras se dirige a una montaña cercana para orar. Más tarde esa misma noche, Cristo nota el barco de los apóstoles lejos de la orilla y hundiéndose en un mar agitado por fuertes vientos en su contra. Entonces, baja de la montaña y camina a través de la superficie del mar durante 3 o 4 millas hasta llegar a la barca de los apóstoles, presumiblemente para evitar que se hunda. En esta coyuntura las historias se vuelven totalmente irreconciliables. Mateo 14, 29, 31 informa que el discípulo Pedro salió de la barca y por un corto tiempo caminó sobre las olas hacia Jesús antes de que su fe vacilante lo hiciera hundirse bajo la superficie. Un acto paranormal por derecho propio, pero omitido por Marcos y Juan. Igualmente desconcertantes son las palabras de Marcos 6:48, que relatan que Jesús quería pasar de largo. El barco de los apóstoles durante su paseo marítimo, como si no le importaran las circunstancias que amenazan sus vidas. Finalmente, Juan 6:21 incorpora un segundo milagro en la historia, diciendo que la nave de los discípulos instantáneamente se teletransportó varias millas al otro lado del lago en el momento en que trataron de traer a Jesús a bordo. Las flagrantes discrepancias indican que el milagro de caminar sobre el agua no fue producto del testimonio de testigos oculares. Entonces, ¿cómo llegaron los evangelistas a aceptar un milagro común del paseo marítimo como un hecho histórico, pero incorporando detalles tan impactantes que dejan las viñetas incompatibles? Una historia escrita en las estrellas. La respuesta parece haber sido escrita en las estrellas, en la forma de 2 sistemas esotéricos de verificación de la verdad que circulaban por toda Siria-Palestina en el siglo I después de Cristo. Los teólogos cristianos admiten unánimemente que los autores del Evangelio eran judíos helenísticos anónimos que nunca habían conocido a Jesús y que no tenían ningún testimonio de testigos oculares al que recurrir. Sin embargo, cada uno compartía la creencia de que Jesús era el Hijo de Dios, que había ascendido a Ouranos, el cielo, una palabra que significaba simultáneamente cielo, firmamento, y se refería al reino donde uno encuentra las constelaciones. Además, como judíos educados que dominaban el griego y vivían en una tierra que había sido colonizada por pueblos de habla griega, los evangelistas seguramente habían sido expuestos al principio religioso helénico llamado catasterismos, o colocar entre las estrellas, que proclamaba las 48 constelaciones antiguas como un registro sagrado de los eventos monumentales que alguna vez ocurrieron en la Tierra, cada figura estelar participando en una o más de las hazañas preternaturales que la hicieron, como Jesús, inmortal. 7 siglos antes de que Jesús cruzara el mar de Galilea, el astrónomo y poeta helénico Hesíodo, en una obra titulada Astronomía, informa que Orión era capaz de caminar sobre el agua. Orión, el hijo de Euríale, la hija de Minos y de Poseidón, y que se le dio como regalo el poder caminar sobre las olas del mar, como si fuera en tierra.
La habilidad preternatural de Orión para caminar sobre el agua fue reiterada en la biblioteca del mitógrafo griego Apolodoro, la Eneida latina de Virgilio y la mitología celestial del astrónomo y poeta romano Gaius Julius Ignus. Dado que la habilidad de Orión para caminar sobre el agua fue reportada por dos poetas astrónomos, Hesíodo e Ignus, no es sorprendente encontrar que este concepto estaba incrustado dentro de un retablo estelar. Cuando se traza en un mapa estelar, las piernas extendidas de Orión lo retratan alejándose de la Tierra celestial y hacia el mar astral, delineado por las 8 constelaciones acuáticas contiguas que consisten en el delfín, el pez cabra, el pez del sur, el devorador de agua, la serpiente marina, el río, los peces gemelos y el barco. La noción de paseo marítimo se acentuó por la posición de esta constelación, el pie delantero de este dios, demarcado por la estrella Rigel, Orionis, que parece estar pisando la primera estrella de Eridanus, la constelación del río. También cabe destacar que la tradición astronómica mesopotámica identifica a Géminis como el monte Mashu, la montaña gemela, y a Acuario como el dios del agua. Ea, una deidad de la constelación que habitó el mar estelar y es más conocida por enviar el gran diluvio popularizado en la leyenda bíblica de Noé. Así, los antiguos relatos astronómicos llevan a la misma conclusión. Siempre que Orión aparece en los cielos, se dedica activamente a caminar sobre el mar. Debido a que la mitología helénica fue enseñada en las escuelas griegas de Siria-Palestina en el siglo I después de Cristo, es altamente plausible que los evangelistas se hayan familiarizado con la habilidad estelar de Orión para caminar sobre el mar antes de escribir sus evangelios. Golpes celestiales como revelación. Sin embargo, los autores del Evangelio tenían conocimiento de otra forma esotérica de autenticación de pruebas que circulaba en los enclaves académicos de su época. De Mesopotamia surgió la creencia astrológica de que las constelaciones representaban al Chitir Chamé, escritura celestial, un texto críptico que divulgaba una sabiduría incuestionable a través del juego de palabras encriptado en las imágenes y títulos de los dioses estrella. Una vez obtenida, esta sabiduría basada en juegos de palabras fue reportada como una verdad incuestionable. Esto concuerda perfectamente con el título del astrólogo babilónico Tubsharru, escritor-escriba, un experto lingüístico que lee la sagrada escritura de los dioses estrella para discernir la iluminación, la revelación o los signos de futuros acontecimientos terrenales que podrían evitarse o explotarse. Los astrólogos babilónicos eran gramáticos hábiles en la lectura y la escritura en el sistema de escritura cuneiforme altamente complejo, una tarea que incluía el dominio de su lengua hablada, el acadio, así como el dominio de la lectura y la escritura del sumerio, que era la lengua muerta del pueblo mesopotámico del sur de Mesopotamia, de quien los babilonios de habla acadia adoptaron la escritura cuneiforme. Un tipo de manual de referencia considerado invaluable para los astrólogos babilonios fueron los diccionarios sumerio-acadianos, de 1800 a 1600 a.C. aproximadamente. Los diccionarios sumerio-acadianos catalogaban miles de logogramas sumerios. Un logograma sumerio que consistía en un signo cuneiforme o una agrupación de signos que se leía como una palabra sumeria y se utilizaba para representar una palabra acadia, es decir, babilónica, con un significado equivalente.
Las listas de logogramas sumerios catalogadas en los diccionarios sumerio-acadianos ilustran que el sistema de escritura cuneiforme estaba predispuesto a un nivel asombroso de polisemia o significados múltiples en una palabra o frase. Este fenómeno puede ilustrarse con el signo cuneiforme An, la palabra sumeria para cielos, que sirvió de logograma para la palabra acadia Chamu, cielos. Sin embargo, los diccionarios sumerio-acadianos indican que el logotipo An también representa muchas otras palabras acadias, incluyendo mina, empalar y tabú. Y por si esto no fuera suficientemente confuso, An también fue leído como Dingir o Dios en sumerio, que sirvió como el logograma para el Ilú acadio, dios o deidad. Por lo tanto, cuando un astrólogo mesopotámico escribió el signo cuneiforme An, sabía que podía transmitir potencialmente los significados acadios cielo, mina, empalado, tabú y Dios. Sorprendentemente, los juegos de palabras que figuran en la lista son solo una pequeña parte del número total de palabras acadias representadas por el logotipo sumerio An. En resumen, la polisemia cifrada en los logogramas sumerios podría interponer un gran número de juegos de palabras velados cuando fueron descubiertos por el astrólogo. Estos juegos de palabras fueron interpretados como revelación divina que impartía una verdad incontestable. Orión, el Hijo de Dios y el Cristo. La falta de historicidad de los evangelios se resume en la Biblia anotada de Oxford. Ni los evangelistas ni sus primeros lectores se dedicaron al análisis histórico. Los eruditos generalmente están de acuerdo en que los evangelios fueron escritos 40 o 60 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no presentan testigos oculares ni relatos contemporáneos de la vida y enseñanzas del Mesías. Sin embargo, como se muestra arriba, lo que los autores del Evangelio abrazaron fueron tres convicciones arcanas que, cuando se usaron como cifra, nos permiten determinar cómo se le atribuyó a Jesús la astronómica habilidad de Orión para caminar por el mar. La primera es la creencia helénica de que las constelaciones representaban un registro pictográfico incontrovertible de la historia sagrada. La segunda era la creencia de que Jesús había ascendido a los Ouranos, el cielo, que es precisamente donde uno se encuentra estos marcos santos y estelares. Y la tercera era la creencia mesopotámica de que los significados polisémicos incrustados en el título cuneiforme de los dioses de la constelación impartían un conocimiento inmaculado. Podemos sospechar que los evangelistas conocían la esotérica astrología mesopotámica, ya que Mateo 2:1-2 informa que los magos, astrólogos sacerdotes, habían deducido el nacimiento del niño Jesús a través de su estrella en su resurrección. Además, los textos astronómicos cuneiformes se refieren a Orión por el título sumerio Dingir Dammu, y como Dammu significa niño o hijo, en sumerio el nombre Hijo de Dios, Dingir, era la palabra sumeria para Dios, y también servía como un logograma que representaba la palabra acadia Cha, que significa de. Por lo tanto, las lecturas polisémicas encriptadas en uno de los títulos de Orión dieron como resultado las palabras Hijo de Dios. Estas encriptaciones proporcionan la correlación cuneiforme con el epíteto griego de los evangelistas de Jesús, Hijo de Dios. Los atlas cuneiformes de estrellas y las tabletas rituales también etiquetan a Orión como un Sucal, mensajero. El mismo signo cuneiforme también sirvió como holograma para un tipo venerado de sacerdote llamado Pashishu, que significa ungido, el equivalente cuneiforme al griego Christos.
que nosotros anglicizamos como Cristo. Cabe destacar que se creía que el Pashishu, sacerdote o Sukal, poseía la habilidad de someter a la Apsu, el término sumerio para las aguas celestiales que encarnaban las constelaciones acuáticas contiguas sobre las que Orión estaba pisando. De hecho, Gilgamesh se encontró con los sacerdotes Pashishu mientras viajaban por el inframundo en la tabla séptima de la epopeya de Gilgamesh. Por lo tanto, cuando los evangelistas se dirigieron a los cielos estrellados para discernir hechos sobre la vida de Jesús, el juego de palabras sagrado había divulgado que la constelación de los caminantes sobre el agua, Orión, también engendró los títulos Hijo de Dios y Cristo. Esta revelación celestial evidentemente obligó a Mateo, Marcos y Juan a equiparar a Orión con Jesús y a atribuir a este último la capacidad de caminar sobre el agua de los primeros. En la segunda parte veremos detalles en los que descifraremos el cuadro estelar y los juegos de palabras cifrados que impartían las similitudes temáticas en el milagro del caminante sobre el agua de Jesús. Expondremos entonces los divinos comunicados celestiales que divulgaron las sacudidas de las discrepancias de las narrativas, es decir, cómo Pedro llegó a caminar sobre el agua junto a Cristo, por qué Jesús quería pasar por el barco de los discípulos durante el paseo marítimo y cómo los apóstoles, su barca y Jesús se habían teletransportado instantáneamente 3 o 4 millas al otro lado del lago. Yo soy el documentalista y esto fue Caminando sobre el agua. Gracias y hasta la próxima.